Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chávez Flores Ángel Israel y en este video voy a presentar la actividad integradora número 2, correspondiente a la materia de química orgánica. En esta presentación hablaremos sobre 6 grupos importantes de compuestos orgánicos que son ácidos carboxílicos, ésteres, sales orgánicas, éteres, aminas y amidas. Cada uno de estos compuestos tiene una gran importancia tanto en la química como en la vida diaria, porque forman parte de productos que usamos todos los días como medicamentos, cosméticos, alimentos, solventes, plásticos y tejidos. En este trabajo te explicaré cómo se obtienen, en qué reacciones químicas participan y 3 ejemplos de cada grupo con su nombre y UPAC, fórmula química y propiedades físicas y químicas y también en qué se utilizan dentro de la industria o de los servicios. Comenzaré hablando de los ácidos carboxílicos. Estos compuestos orgánicos se caracterizan porque tienen el grupo funcional carboxilo, que se presenta como permítanme COH, que se puede poner así, a ver si se ve COH. Los ácidos carboxílicos se obtienen principalmente por perdón, tuve que hacer una pequeña pausa. Pero los ácidos carboxílicos se obtienen principalmente por la oxidación de aldehídos o alcoholes primarios. Eso significa que al agregar un agente oxidante, el oxígeno reacciona con el alcohol o el aldehído y se forma el ácido. Por ejemplo, el etanol, que es un alcohol que se oxida para formar ácido etanoico o ácido acético, que es el componente principal del vinagre. Esta reacción se puede representar así, miren. Permítanme. CH3 se puede representar como CH3, CH2, OH más oxígeno, o CH3. Voy a hacer una pequeña pausa, perdón, permítanme. Perdón, nuevamente, por la pausa. Pero esto se puede representar de esta manera. Algo así. Ay, perdón. Algo así. Los agentes oxidantes más comunes como el permanganato de potasio o el dicromato de potasio, así, son los más comunes. Ahora hablemos de los ácidos carboxílicos, que pueden reaccionar de varias formas con alcoholes para formar ésteres en una reacción llamada esterificación, con bases para formar sales orgánicas, con aminas o para formar amidas. Estas reacciones son muy importantes en la industria química porque permiten obtener productos con diferentes propiedades como aromas, medicamentos o materiales plásticos. Algunos ejemplos y propiedades son el ácido etanoico, que está compuesto por carbono y oxígeno e hidrógeno. Y sus propiedades son líquido incoloro, olor fuerte, soluble en agua y pH ácido. También tenemos el ácido metanoico o formico, que está compuesto por hidrógeno, carbón, oxígeno y pues el hidrógeno, ¿verdad? Que ya lo había dicho. Y algunas propiedades de este son líquido corrosivo presente en las picaduras de hormigas. Y también existe el ácido benzoico, que está compuesto por 6 carbonos, bueno, son 7 en total, y 5 hidrógenos, y la gran famosa COH, que yo le llamo. Y algunas de sus propiedades es que es sólido blanco, poco soluble en agua y un olor un poco leve. En general, los ácidos carboxílicos tienen pH bajo, son solubles en agua si son de cadena corta y forman puentes de hidrógeno, lo que los hace tener puntos de ebullición más altos que otros compuestos similares. Hablemos de sus usos y aplicaciones. Los ácidos carboxílicos se usan ampliamente en el ácido acético, que
que se usa en la industria alimentaria para elaborar vinagre, aderezos y conservadores. El ácido fórmico, que se utiliza en la industria textil y del cuero, además de servir como agente desinfectante. Y el ácido benzoico, que se usa como conservador de alimentos y cosméticos, ya que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos. Ahora hablemos de los famosos ésteres. ¿Cómo se obtienen? Los ésteres se forman por la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol en presencia de un ácido catalizador, generalmente ácido sulfúrico. Esta reacción se llama esterificación. El producto de esta reacción es el acetato de etilo, un éster con olor agradable. Y vaya que tiene un olor agradable. Ahora hablemos de sus reacciones. Los ésteres pueden sufrir una reacción llamada hidrólisis, que es la inversa a la esterificación. Esterificación, sí. En la hidrólisis, el éster reacciona con agua y se vuelve a separar en el ácido y el alcohol originales. Los ésteres son compuestos volátiles y aromáticos y por eso se usan mucho para producir fragancias y sabores artificiales. Algunos ejemplos obviamente con sus respectivas propiedades son el acetato de etilo, que está compuesto por carbono, hidrógeno, el famoso COCH2, que contiene 2, y pues tiene un nombre bastante raro. Algunas de sus propiedades son el líquido, que es líquido, es de olor dulce, insoluble en agua también. También tenemos el butirato de metilo, que está compuesto por carbono, hidrógeno y el famoso COCH, líquido con aroma a piña. Según, yo no lo he olido, pero dicen que huele a piña. También tenemos el salicilato de metilo, que está compuesto por 6 carbonos, hidrógeno, oxígeno, nada más. Y es un líquido aceitoso con olor a mentol. Los ésteres no son polares porque no se disuelven bien en el agua, pero sí en solventes orgánicos. Tienen bajo punto de ebullición comparado con los ácidos y son altamente volátiles. Los usos de los ésteres se utilizan en la perfumería y cosmética por sus agradables aromas, en la industria alimentaria como saborizantes artificiales, pinturas y barnices como solventes, o por ejemplo el acetato de etilo, que se usa en removedores de esmalte, y el salicilato de metilo, que se usan en ungüentos para el dolor muscular. Ahora hablemos de las sales orgánicas, que son muy famosas, o las estoy viendo mucho ahorita. ¿Cómo se obtienen? Las sales orgánicas se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con una base. Esta es una reacción de neutralización donde se obtiene una sal y agua. Por ejemplo, CH3, COH y el famoso, aquí ya tiene nitrógeno. Y este producto es acetato de sodio. Algunas de estas reacciones son las sales orgánicas que pueden participar en reacciones de intercambio iónico o servir como fuentes en soluciones acuosas. También son muy comunes en procesos biológicos como en la regulación del pH del cuerpo humano. Y esto. Algunos ejemplos y propiedades son el acetato de sodio, que una de sus propiedades es que es sólido blanco y es soluble en agua. También tenemos el benzoato de sodio, que es sólido y es conservante alimentario. Y tenemos finalmente el propionato de calcio, que es un polvo blanco, estable y soluble. Las sales orgánicas suelen ser sólidos cristalinos solubles en agua y neutros o ligeramente básicos. Algunos de estos son las sales orgánicas que se usan como conservadores alimentarios, como el benzoato de sodio, reguladores de pH como el acetato de sodio, y son aditivos para panificación como el propionato de calcio, que evita el crecimiento
de moho. Hablemos de los famosos éteres. Los éteres se obtienen por la deshidratación de dos moléculas de alcohol en presencia de ácido sulfúrico concentrado. En este proceso que se elimina una molécula de agua y se forma el éter. Por ejemplo, permítame otra pequeña pausa para darle una mejor explicación, ¿vale? Bueno, un ejemplo es este, que es algo así, que es este de arriba. Esto. Algunas de estas reacciones de los éteres son compuestos poco reactivos, pero pueden oxidarse con el oxígeno del aire para formar peróxidos explosivos. También pueden romperse por acción de ácidos fuentes como el ácido clorhídrico. Y algunos de estos ejemplos y propiedades son el éter dilético, que es este. Permítanme, se los escribo. Que se puede ver aquí, que es un líquido volátil e inflamable. También tenemos el dimetil éter, que es algo así, que es un gas a temperatura ambiente. Y finalmente tenemos el anisol metoxibenceno, que es algo así, que esta es su fórmula. Ay, perdón, este es un 6, ¿vale? 5OCH3. Es un líquido aromático. Los éteres tienen bajo punto de ebullición y son muy usados en el laboratorio por su capacidad de disolver compuestos orgánicos sin reaccionar con ellos. Algunos de estos usos son que son disolventes en la industria química, anestésicos antiguos como el éter dietélico o combustibles en forma de dimetil éter usado como sustituto de gas LP. Hablemos de las aminas. Las aminas se obtienen principalmente por dos métodos: reacción entre halogenuros de alquilo y amoníaco, donde se sustituye el halógeno por un grupo amino, y la reducción de nitrocompuestos usando agentes reductores como el hidrógeno con níquel. Por ejemplo, el nitrobenceno se reduce para formar anilina, una amina aromática. Sus reacciones son que las aminas pueden reaccionar con ácidos para formar sales de amonio y también con ácidos carboxílicos para formar amidas. Además actúan como bases débiles ya que aceptan protones por el par de electrones del nitrógeno. Algunos ejemplos y propiedades son talina, que es algo así. Esta es su fórmula. Ay, perdón. Esta es una N. Ahora sí ya tiene la H y el 2. Que es un gas con un fuerte olor. Ahora tenemos la etilamina. Que es un líquido soluble en agua. Y finalmente tenemos la anilina, que es algo así. Algo así. Aquí tenemos la metilamina, la etilamina y la anilina. La anilina, que es un líquido aceitoso ligeramente tóxico. Las aminas tienen olores característicos que suelen ser básicas y solubles en agua, si son de cadena corta. Algunos son que se usan en industria farmacéutica para elaborar analgésicos, antihistamínicos y anestésicos, con producción de colorantes como la anilina y fabricación de plásticos y pesticidas. Hablemos de las famosas amidas. Ya para terminar, ¿cómo se obtienen?
Las amidas se forman al reaccionar un ácido carboxílico con una amina o amoníaco, liberando una molécula de agua. Esta es una reacción de condensación. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño... Algo así. Algo así. Que es el producto es acetamida. Algunas de estas reacciones son que las amidas pueden hidrolizarse para regenerar el ácido carboxílico y la amina original. También puede reducirse para formar aminas, entre otros. Las amidas son compuestos muy estables y tienen enlaces de hidrógeno, lo que les da puntos de función altos. Algunos de estos ejemplos son la famosa metanamida, que es algo así. Algo así. También tenemos la etanamida o acetamida, que es esta. Y finalmente tenemos la benzamida. Lo voy a poner acá, ¿vale? 6, 8, 5, 2. Aquí tenemos la metanamida, que es un líquido incoloro en agua. Aquí tenemos la etanamida o acetamida, que es un sólido cristalino. Y acá finalmente tenemos la benzamida, que es sólido blanco y es insoluble en el agua. Algunos de sus usos de las amidas es que se usan en la industria farmacéutica como base de varios medicamentos y la fabricación de plásticos como el nylon y las poliamidas. Industria textil también se puede usar por su resistencia y la flexibilidad. Y ya como una pequeña conclusión, es que los compuestos orgánicos son fundamentales para la vida y la industria moderna. Cada grupo de ácidos carboxílicos, ésteres, sales, éteres, aminas y amidas presenta propiedades únicas que los hacen útiles en diferentes sectores, desde los alimentos y medicamentos hasta los cosméticos y materiales sintéticos. Comprender cómo se obtienen y cómo reaccionan nos permite entender mejor los procesos químicos y apreciar la enorme importancia de la química orgánica en nuestra vida diaria. Porque quieran o no, la química orgánica es parte de nuestra vida, al igual que la biología. Espero y este video les haya gustado mucho y se hayan llevado algo, que hayan aprendido, aunque sea un poquito de mí. Yo soy Ángel Israel Chávez Flores y nos vemos en un próximo video. Adiós.